Durante la semana que tendrá que ver con el tema salud. Esto por supuesto va a estar auspiciado por la gente de Sanatorio Carolla, que se ha sumado a la propuesta de Carolla FM y a la propuesta de la mañana. En el caso del día de hoy vamos a hacer un micro especial y vamos a tocar en este primer tema de salud que vamos a tocar con estos micros que van a venir en este mes de agosto. Va a ser el tema de los más peques de la casa, ¿no? Quienes hay que tener más cuidado, y por eso estamos en comunicación telefónica con el pediatra del Sanatorio Carolla, el doctor Sarmiento. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buenos días a usted y a toda su audiencia. Sí, el tema que quería encarar es sobre las enfermedades más frecuentes que se presentan en esta época del año, sí, que en la época de frío siguen siendo prevalentes las enfermedades respiratorias. Es importante que la población conozca cómo prevenir el contagio, porque estas enfermedades se contagian a través del ambiente, cuando hay algún niño o un adulto, una persona que está tosiendo en un ambiente, que está contaminando ese ambiente, y los que son susceptibles terminan enfermándose, que generalmente son los más chicos, que son los que tienen su sistema inmunológico inmaduro, entonces son más susceptibles a contagiarse y enfermarse. Bien, en este caso, por ejemplo, en casa, ¿qué cuidado tiene que tener la mamá y el papá ante los primeros síntomas de, por ejemplo, de que una persona que está tosiendo dice que está contaminando el ambiente? Bueno, ¿cuáles son los cuidados que uno tendría que tener en esta época del año? Principalmente lo que ocurre a veces es que calefaccionan mucho la casa, que eso es uno de los factores en que predispone a infecciones respiratorias, porque nuestro aparato respiratorio se defiende produciendo secreciones mucosas, que si nosotros calefaccionamos mucho el ambiente, eso favorece a que esas secreciones se sequen, entonces ya no se defiende nuestro organismo como debería. Y también los cambios bruscos de temperatura, de salir de un ambiente cálido, afuera que es un ambiente frío, eso también, esos cambios bruscos predispone a que uno se enferme, ¿no es cierto? Con respecto a si hay una persona tosedora en el ambiente, lo ideal es evitar el contacto, o sea, compartir el ambiente. La literatura describe que si uno comparte un ambiente con una persona tosedora unas 4 horas en el mismo ambiente y se va a contagiar. Que uno tome contacto con el germen que está actuando ya depende de la viralidad del germen y depende del estado inmunológico de cada uno, que como le explicaba antes, en el niño es más susceptible porque su sistema inmunológico es inmaduro, capaz que por primera vez está tomando contacto con ese germen. Entonces se predispone más a hacer la enfermedad y recién generar anticuerpos que lo van a defender en el futuro. Para prevenirlo, como le decía, no calefaccionar demasiado. Lo ideal es unos 20 grados de temperatura ambiente tener en el lugar que uno está calefaccionando. Con respecto también hay que ventilar los ambientes, cuando uno, por ejemplo, sale del lugar, que se ventile el ambiente, o sea que abra las ventanas para que se cambie ese aire. Y respecto a la higiene, limpiarse, o sea, lavarse las manos, para evitar llevarse las manos a las mucosas, que tengan contacto con nuestras mucosas. En los niños es fundamental la higiene después que fueron al baño, antes de comer. Y en el ambiente, limpiar los muebles con lavandina, agua con lavandina, limpiar, digamos, las superficies de contacto. Por ejemplo, en una mesa es importante desinfectar arriba, todo lo que sea superficies que puedan contaminarse, ¿no? Correcto. Entonces, doctor, para que la gente, la mamá que está escuchando, cuando un niño tiene mucosidad, no hay que asustarse, porque es un anticuerpo que está creando ese niño, y es bueno que lo tenga entonces. Sí, o sea, el moco es un mecanismo de defensa del organismo. Si son secreciones claras, es decir, un moco que es como una agüita, un moco que es transparente, el organismo se está defendiendo. O sea que no nos debemos asustar por eso. También el tema, cuando un niño empieza un cuadro respiratorio, que en esta época se han visto muchos cuadros respiratorios altos, se asustan mucho por la fiebre. Hay que ver cuánta fiebre tiene el niño, porque a veces en un niño pequeño la fiebre alta preocupa, pero la fiebre es un mecanismo de defensa del organismo.
y generalmente aparecen los procesos infecciosos en las primeras etapas, en el primer día, segundo día, como mecanismo de defensa. Entonces hace que el germen que está actuando no se pueda adaptar a nuestro organismo y va haciendo esos cambios de picos de temperatura, sube y baja la temperatura, entonces ese germen no se puede adaptar. Se usan antitérmicos cuando la fiebre es franca, ¿no es cierto? Pero si hay una febrícula hay que dejar que el organismo se defienda. Bien, bien. ¿En qué cuadro médico una mamá debería comenzar a decir, bueno, vamos a llevarlo al médico? Porque digamos, si es una mucosidad, no es necesario. Sabemos que es un anticuerpo o una defensa del cuerpo ante cierta situación externa. Pero ¿en qué momento la mamá, el papá tiene que decir, bueno, no, hay que llevarlo al médico porque este cuadro hay que hacerlo ver o hacerlo tratar? O sea, como le decía, si es un cuadro que está iniciando con secreciones acuosas, escasas o mucosas claras, no le preocupará. Ahora si empieza a tener muchas secreciones que le generan dificultad respiratoria, por ejemplo a nivel en un niño, una rinitis que le cuesta conciliar el sueño o le cuesta respirar, que uno le escucha el ruido permanente, hay que hacer la consulta médica para ayudarlo con algún descongestivo, porque por ahí el mecanismo se defiende, pero por ahí es medio exagerado, entonces como que hay mucha producción de moco que puede obstruir la vía respiratoria. En ese caso, llevaron la consulta y se dan pautas, digamos, para ayudar a limpiar la vía respiratoria si estamos en el proceso inicial de la enfermedad, ¿no? Ahora, si ya pasamos, que por ejemplo depende, si es un niño menor de 1 año, si es mayor de 1 año, el estado general, porque por ahí puede que tenga febrículas, y el niño puede hacer un tratamiento ambulatorio, pero por ahí puede que el niño me esté haciendo fiebres altas, muy decaído, que ya requiere la consulta médica para evaluar si debemos usar antibióticos o seguir con tratamiento sintomático. Bien. Doctor, bueno, hablamos de que el cuerpo en sí mismo ya sabe cómo reaccionar y cómo crear los anticuerpos ante situaciones externas como el frío o el cambio de tiempos tan drásticos que por ahí sí se dan. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ayudar a ese cuerpo? ¿Qué tipo de alimentación es conveniente para esta época, para un niño? O sea, se recomienda que la alimentación sea variada en cuanto a que tenga una buena cantidad de hidratos de carbono, que eso lo aportamos generalmente con las frutas, el pan, la leche. Bien. Digamos que lo más importante para esta época es el pan, la leche y las frutas. Las frutas, principalmente cítricos. También es importante que ingiera proteínas, lípidos, que eso está fundamentalmente en la leche, tiene los 3 componentes, por eso el niño debe desayunar con leche, debe tener una merienda con leche o derivados de la leche, puede ser el yogur también. Bien. Y fruta es fundamental porque aporta vitaminas que ayudan a que nuestro sistema inmunológico trabaje mejor. Correcto. Correcto. Doctor, ¿se han dado muchos casos de problemas de respiración aquí en Colonia Carolla en este invierno? Sí, bastante. Por suerte ha sido menos que otros años en cuanto a gravedad, pero en cuanto a cantidad, ha llegado un momento en que hemos tenido muchas consultas de desbordarse la guardia, de llegar a tener gente que está esperando 3-4 horas porque no alcanzan los médicos para atender semejante demanda, pero ha sido fundamentalmente cuadros febriles altos con un cuadro respiratorio alto, es decir, nariz, garganta, un resfrío, un síndrome gripal. Pero no ha habido tantos casos de neumonías que requieren internación o bronquiolitis por ahí en bebés pequeños que requieren más cuidado y hay que internarlos. Bien. ¿Esto qué se debe que haya aumentado el número de casos de problemas respiratorios? Bueno, eso generalmente depende por el germen que está actuando, que en este caso son los virus respiratorios. Depende de la virulencia, porque hay dentro de los virus respiratorios, por ejemplo, un virus sincicial respiratorio, un adenovirus, tiene una predisposición a infectar mucosas de la nariz, la garganta, mientras que otros virus, como puede ser la influenza A, por ejemplo, puede avanzar más a la vía respiratoria baja y producir una neumonía viral que va a generar dificultad respiratoria y capaz ese niño requiere internación. Y eso, digamos, depende de la biología, que cada año esos virus van mutando genéticamente, entonces son como virus nuevos para el organismo. Claro, bien. Porque, por ejemplo, yo hago una gripe este año
con fiebre, todo, y genero anticuerpos contra ese virus. Y ese virus para el año que viene ha mutado genéticamente y vuelvo yo a tener contacto con ese virus, y para mí es nuevo, o sea que capaz que vuelva a ser la gripe, ¿se da cuenta? Claro, claro, claro. Bueno, los cuidados que entonces que hay que tener también para esta época. Y aparte, bueno, ya se viene septiembre y es el problema de los alérgicos, ¿no? Y en Colonia Carolla también se dan muchos casos de alergia, ¿no? En los menores, en niños. Sí, se ven, uno porque Colonia Carolla, el clima, en general por esto de los cambios climáticos, es un poco más húmedo y aún en estos últimos tiempos es más húmedo. También hay mucha gente que tiene alergia a los plátanos, si bien a Colonia Carolla es un orgullo, pero para los alérgicos no. No, padecimiento. Sí, es un padecimiento. Sí. Bueno, ya... sí, dígame. Quería comentarle que es fundamental que cuando el niño empieza con un cuadro respiratorio alto, no concurra al colegio, no concurra a la guardería, porque fíjese usted que epidemiológicamente, cuando llegaron las vacaciones de julio, las consultas cayeron al 50% o menos de lo que veníamos teniendo. O sea que ese hacinamiento, ese grupo de gente que se junta en un aula o en el lugar de trabajo, donde sea, predispone al contagio. Entonces después aula terminan yendo 4 o 5 alumnos de un aula de 20 alumnos capaz, porque todos se contagian. Por eso es importante que cuando empieza con los síntomas respiratorios, que como yo le decía se contagia por toser, por contaminar el ambiente, ese niño ya no vaya al colegio. Bien. Qué dato importante que acaba usted de ofrecernos, ¿no? Llegaron las vacaciones y disminuyeron los casos de problemas respiratorios aquí en la zona. Es todo un tema también para hablarlo y para hablarlo también con las docentes, ¿no? Sí, las docentes lo tienen bastante claro porque ellas le dicen a la mamá no lo traiga. Entonces viene a la consulta por ahí para obtener el certificado y sí, tiene razón porque se evita mucho contagio. Qué bueno. Mira, un dato que me sorprendió. Bueno, doctor, muchísimas gracias por este primer contacto que hemos tenido. Seguramente a lo largo del año volveremos a tener alguna otra charla. Seguramente ya en el mes de septiembre hablaremos los cuidados que hay que tener principalmente con los niños que son alérgicos y cuáles son las primeras reacciones que pueden llegar a tener si son alérgicos a los plátanos, y que son muchos, son los que hay aquí en Colonia Carolla, pero eso ya lo hablaremos en otra salida, en algún otro micro. Doctor, muchísimas gracias por los días de hoy. Muchas gracias a ustedes y a toda su audiencia. Que tenga buen día.